Vamos a comenzar ahora con otra forma de expresar una parábola, que es la forma factorizada, ¿sí? La forma factorizada depende, su escritura depende de las raíces, ¿sí? Nuevamente, si ustedes previamente o en algún otro año estudiaron polinomios, ¿sí? Esta forma tiene una relación, ¿sí? Con la factorización de polinomios, ¿sí? Ya que la función cuadrática es una función polinómica de segundo grado. Pero si no, no interesa, ¿sí? La forma factorizada tiene su formulita, ¿sí? Que depende de las raíces. La forma factorizada tiene esta forma. F de x es igual a por x menos x1 por x menos x2, ¿sí? Acá aparecen tres parámetros, ¿sí? El ya conocido a, que es el coeficiente cuadrático, ¿sí? A es el coeficiente cuadrático, que ya lo conocemos. No va tilde en la O, ¿sí? Me confundí. Y después aparecen x1 y x2. Acá x1, acá x2, ¿sí? Que son las raíces, ¿sí? x1 y x2 son las raíces, ¿está bien? Fíjense que las raíces en la fórmula tienen un signo menos delante. Eso quiere decir que en la fórmula van a aparecer cambiadas de signo. Vamos a poner un ejemplo de cómo distinguir todos los elementos a partir de una forma factorizada, ¿sí? Muy bien. Vamos a suponer que tenemos f de x es igual a menos 1/2 por x más 4 por x menos 6, por ejemplo. Bien, entonces vamos a distinguir quiénes son a, x1 y x2, que son los que inmediatamente me permite calcular la forma factorizada, ¿sí? Bien, a es claramente menos 1/2. x1 y x2 son los numeritos que están acá, pero recuerden, como tienen un signo menos en la fórmula, tienen que estar cambiados de signo. O sea que acá no es más 4, sino que es menos 4. Y acá no es menos 6, sino que es más 6. Bien, vamos a ver qué podemos hacer o qué cosas podemos distinguir. En primer lugar, la concavidad, como siempre, depende del signo de A. Así que en este caso, la concavidad es hacia abajo. Bien, en segundo lugar, podemos distinguir directamente las raíces sin hacer ninguna cuenta, ¿sí? Las raíces son menos 4 y 6 y no hay que hacer ninguna cuenta para calcularlas, ¿sí? Vamos a buscar entonces lo que nos falta, que es la ordenada al origen y el vértice. La ordenada del origen, como siempre, se trata de buscar f de 0, es decir, reemplazar por 0. ¿Cuánto me da f de 0? Me da menos 1/2 por 0 más 4 por 0 menos 6. Es decir, menos 1/2 por 4 por menos 6. Como toda la cuenta, menos por menos es más. Y 4 por 6 es 24, por 1/2 es 12. Así que la ordenada al origen me dio 12. Finalmente vamos a calcular el vértice y vamos a ver si podemos graficar. ¿Cómo calculamos el vértice? Acá no tenemos A, B, bueno, A sí tenemos, no tenemos B para poder calcular el vértice. Entonces vamos a utilizar algo que veníamos diciendo anteriormente en los otros casos, ¿sí? Que es que las raíces, mejor dicho, que el vértice, ¿sí? La abscisa del vértice está a la mitad de las raíces. Entonces lo que podemos hacer es buscar qué número está en la mitad de las raíces. ¿Cómo calculo la mitad de un número? ¿Sí? Puedo sacar el promedio de esos números, ¿sí? Entonces, si las raíces son 6 y menos 4, lo que voy a hacer es, para sacar bx, sumar las raíces y dividirlas por 2. Es decir, en este caso, bx me va a quedar menos 4 más 6 dividido 2. Menos 4 más 6 es 2, dividido 2 da 1, así que acá tenemos el bx. Para calcular bi, lo único que voy a tener que hacer es f de 1, que en este caso da
menos 1/2 por 1 más 4 por 1 menos 6. O sea, menos 1/2 por 1 más 4 que es 5, por 1 menos 6 que es menos 5. Toda esta cuenta, menos por menos es más, me da 25 medios. Es decir, que el vértice es 1, 25 medios, ¿sí? Entonces ya calculé las raíces, la ordenada al origen, la concavidad y el vértice. Vamos a pasar a hacer el gráfico y el estudio, ¿sí?, de este gráfico en el próximo pizarrón. A ver, entonces, hacemos un resumen de cómo venía el estudio de esta función. La concavidad es hacia abajo. Las raíces las habíamos sacado directamente, son 6 y menos 4. La ordenada del origen es 12. Y el vértice es 1, 25 medios, que es 12 y pico. 25 medios es 12,5. ¿Sí? Así que bueno, tenemos que llegar a 12, pero podemos hacer una escala. Ahora en este caso son números más grandes, así podemos hacer una escala un poco más chica. Por ejemplo, podemos ir de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10. ¿Sí? Por ejemplo, en el eje X, menos 2, menos 4, menos 6. Y ahora en el eje Y hay que llegar a 12. Creo que con esta escala llegamos cómodos. ¿Sí? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y así siguiendo. Ahí tenemos el eje Y. Bien, marquemos todos los elementos como ya sabemos hacerlo. Entonces, raíces 6 y menos 4. 6 y menos 4, siempre recordando que las raíces van sobre el eje X. Ordenada al origen 12. Acá. Vértice 1, que sería la mitad de acá porque voy de 2 en 2. 25 medios, que es 12,5. 1, 25 medios. Por ahí. Más o menos por acá anda el vértice. Aparte acá hay una simetría. ¿Sí? Y con esto más o menos voy a graficar, teniendo en cuenta que es cóncava hacia abajo. Que acá tengo el vértice. Viene para acá abajo. Y del otro lado, en forma simétrica, también viene para acá abajo. Hacemos rapidito el análisis, ¿sí? Y ya después vamos a ver de qué manera podemos pasar de una forma a la otra. A ver, vamos a analizar imagen, crecimiento, decrecimiento, positividad y negatividad. Imagen. Valores que toma sobre el eje Y. En este caso del vértice para abajo. O sea, de menos infinito hasta el máximo valor que toma, que es 25 medios. De menos infinito a 25 medios. Crece toda esta rama de acá, ¿sí? Es donde la función crece, que sería de menos infinito hasta el vértice. Pero siempre recuerden el vértice en el eje X. De menos infinito a 1. Donde decrece de 1 a más infinito. El conjunto de positividad por encima del eje X tengo que mirar entre las dos raíces. Toda esta parte es la parte de positividad, o sea, desde menos 4 hasta 6. Y el conjunto de negatividad vendrían a ser estos dos pedacitos que quedan acá. De menos infinito hasta menos 4. Y desde 6 hasta más infinito. Muy bien. Bueno, ahora que tenemos digamos, un ejemplo de cada una de las formas, ¿sí? Recordemos que las formas canónicas, ¿sí?, y factorizadas dan información de diferentes cosas. La forma canónica del vértice y la forma factorizada de las raíces, ¿sí? En la próxima clase nos vamos a encargar de ver cómo podemos hacer para transformar una forma en la otra, ¿sí? No es algo complicado porque en realidad requiere de las fórmulas y de algún pequeño conocimiento algebraico. Y luego vamos a mirar, ¿sí?, cómo hacer para resolver ciertos ejercicios en donde uno tiene que quizás utilizar un poquitito más
el conocimiento sobre estas tres fórmulas, recordando que la forma canónica da información sobre el vértice y la factorizada sobre las raíces. Bueno, nos vemos en la próxima clase.